Bienvenidos sean todos a este su espacio favorito para aprender literatura. Mi nombre es Marlon Córdoba. Y yo soy Daniela y seremos sus guías en este viaje por la historia del teatro del barroco. Para empezar, hablemos de por qué el barroco es un movimiento tan importante. Y lo primero que tenemos que decir es que el barroco fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVI y el siglo XVII. Se caracterizó por una excesiva ornamentación y la utilización de técnicas de claroscuro y la perspectiva de una fuerte tendencia hacia lo dramático. Y estas características son muy propias del teatro, porque de hecho el teatro barroco se caracterizó por su énfasis en la emoción y en la dramatización, así como la utilización de efectos visuales y sonoros para crear una experiencia más inmersa para el espectador. Además, el teatro barroco se desarrolló en un contexto en el que la Iglesia y el Estado tenían un gran poder sobre la sociedad, lo que terminó influyendo en la temática y el mensaje de las obras. Exacto, muchas de las obras de teatro del barroco tratan diversos temas, como los religiosos, políticos y sociales, y a menudo transmitían un mensaje moralizante. Y es que, claro, por ejemplo, en España el barroco literario coincide con el Siglo de Oro. Y entendemos que el Siglo de Oro es un periodo de gran esplendor cultural y artístico que abarca los siglos XVI y XVII también, y sus obras reflejan las preocupaciones sociales, políticas y religiosas de la época, y están muy marcadas por un tono trágico y pesimista. Bueno, en otros países europeos el barroco literario se manifestó de diversas maneras. Por ejemplo, en Francia se desarrolló el teatro neoclásico, que se caracterizaba por la observancia de las reglas de unidad de tiempo, lugar y acción, y la búsqueda de la perfección formal. Por otro lado, en Inglaterra, el barroco se fusionó con el Renacimiento tardío para dar lugar al teatro isabelino, que se destacó por la riqueza de los personajes y su capacidad para captar la complejidad de la condición humana. Y ya que llegamos a este punto, nuestros oyentes deben estar preguntándose cómo influyó el teatro barroco en la cultura y la sociedad de la época. Y bueno, el teatro barroco tuvo un gran impacto en la cultura y la sociedad de la época. Por un lado, contribuyó a la formación de una identidad nacional en España y a mostrarle al mundo, ¿no?, la riqueza y la diversidad cultural española. Y por otro lado, el teatro barroco también sirvió como medio de entretenimiento y de escape de la realidad para la gente común. Aunque muchas de las obras del teatro barroco se escribieron hace muchos siglos, su influencia todavía se puede sentir hoy en día en el teatro moderno. Como habíamos dicho antes, el uso de metáforas, imágenes, recursos literarios, todos los símiles, da una sensación de una excesiva complejidad y riqueza literaria. Y los autores del barroco buscaban justamente impresionar al lector con su habilidad para crear un lenguaje elaborado y lleno de adornos. Los autores barrocos buscaban impresionar al lector con su habilidad para crear un lenguaje muy elaborado y lleno de adornos. No hay otra forma de escribir el barroco como un movimiento fascinante. En ese mismo afán de darle estilo a las obras, el barroco es conocido por el uso excesivo de la retórica. Sus autores empleaban un lenguaje exagerado y figurativo para persuadir y conmover al lector. Este estilo literario se conoce como el culteranismo, conceptismo o gongorismo, eso dependiente del autor y del país. Sí, sí, eso es muy cierto y creo yo, los temas tan complejos que se tocaban daban también esta sensación de exageración y lujo, por decirlo de alguna forma. Podríamos ver en la pintura y en la arquitectura y podemos de esta forma también verlo en la literatura y justamente en el teatro. Parte de estos temas los escritores barrocos exploraban tan complejos y profundos como la muerte, el amor, la religión y la filosofía, que a menudo utilizaban un contraste entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo divino y lo humano, para así reflexionar sobre la condición humana y la existencia, logrando así darle ese matiz que tiene el movimiento. Y es que yo creo que esa es la razón por la cual al día de hoy el barroco sigue siendo tan importante y sigue impactando tanto en la cultura. Y es que, Daniela, mira, yo estaba viendo una película, no sé si sabes cuál es, Scream 2. Sí, sí sé de cuál hablas. Bueno, hay una escena en esta película donde la protagonista está siendo asediada por el asesino durante una obra de teatro de Hamlet. Y es hermoso ver cómo toda la escenografía es muy barroca, el juego de luces, el coro, todo es tan dramático y tan excesivo que evoca mucho el barroco.
Yo creo que esto es muy reconocible, ¿sabes? Porque el barroco fue un periodo de importantes innovaciones literarias, como la novela picaresca, la prosa filosófica y el teatro de la comedia nueva. Así como muchos de sus escritores barrocos también experimentaron nuevas formas de poesía, como la lira, la redondía y el soneto. Diría yo que es innegable que esa es la razón por la cual el barroco ejerció una gran influencia en la literatura posterior, tanto en la literatura española como en la literatura de otros países. Porque los autores barrocos abrieron nuevos caminos literarios y sentaron las bases de muchos movimientos literarios que siguieron después de esto, como el romanticismo, como lo es de hecho el mismo modernismo. En resumen, el barroco es un movimiento literario muy complejo y fascinante, que se caracteriza por el estilo ornamentado, sus temas profundos, el uso excesivo de la retórica y las innovaciones literarias. Su influencia en la literatura posterior lo convierte en un tema muy interesante para explorar. Bueno, oyentes, hemos llegado al final de este capítulo de una serie de 3 en las que estaremos hablando sobre este movimiento literario tan importante. No se pierdan por nada del mundo el próximo capítulo donde hablaremos de los autores más importantes del barroco, sobre todo si les gusta el drama de Lope de Vega.